Analí. Bueno, pues buenos días, hermanas. En esta mañana quiero compartir este tema acerca de los límites a nuestros hijos. Tenemos pues una oportunidad en nuestras manos. Cuando Dios nos entrega en nuestra vida un bebé, ¿verdad? Un hijo a quien dirigir, pues nos da toda el apoyo, la dirección para encauzar esa vida a verdades bíblicas, a caminos rectos, caminos correctos, ¿verdad? Y en esta mañana hay dos límites de los cuales vamos a hablar. Y esta conferencia hablará del poder y el respeto, ¿verdad? Y nuestra base bíblica la vamos a tomar de 2 de Timoteo 1:7. Y este versículo, si lo buscamos en nuestra Biblia, nos dice, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Dice, 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que Dios nos da dirección a través de su palabra. Y en base a esto vamos a iniciar con esta conferencia enfocándonos en este versículo bíblico que probablemente muchas ya lo hayamos leído en muchas ocasiones. Probablemente es la primera vez que escuchas este texto bíblico que encontramos en 2 de Timoteo 1:7. Y queremos iniciar recordando o identificándonos o trayendo a la memoria situaciones de nuestra niñez, ¿verdad? Donde estamos viendo, ¿verdad? Cómo resolvíamos de niños o estamos viendo cómo nuestros hijos resuelven de niños sus dificultades. Quiero compartirles la pantalla aquí, pero estoy batallando para que se mueva. Ya lo vemos. Les estoy compartiendo esta imagen. Y les decía, ¿verdad? Vamos a ver o recordar si en alguna ocasión de nuestra infancia nos sucedió esto, ¿verdad? De querer irnos de casa, porque no estamos de acuerdo con los límites que se nos están estableciendo. No, porque no estamos de acuerdo con las reglas o porque sentimos que estamos siendo tratados injustamente. Seguramente a muchos de nosotros nos pasó por la mente tomar esta decisión siendo niños, ¿verdad? Y esto probablemente no nos duró mucho tiempo porque nos dimos cuenta que no podíamos vivir solos siendo niños, ¿verdad? Que había peligros, que había cosas que nosotros no sabíamos resolver y que inmediatamente pues cambiamos de opinión, ¿verdad? Dejamos esa idea y nos sujetamos a lo que teníamos que hacer, ¿verdad?
Esos son cosas que, que son pensamientos que muchas veces pasaron por nuestra cabeza, o por lo menos una vez. Y yo creo que esto es parte de la naturaleza, que, que como niños eh, nacemos con ella, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos que identificar estas características y estas situaciones que también están en nosotros. Pero ahorita nosotros estamos en el papel de dirigir y tenemos que tener claro qué cosas son las que tenemos que dirigir y hacia dónde las tenemos que dirigir. Y en este pensamiento de esta experiencia de que los niños no les gustan los límites, no les gustan las reglas y batallamos para orientar su vida a actitudes correctas, a acciones correctas y no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Porque pensamos que todo esto pudiera ser un complot contra nuestra paz, ¿verdad? Como padres. Pensamos que no le vemos un principio y un fin a todas estas circunstancias que vivimos con nuestros hijos. Ahorita nuestros hijos están creciendo con mucha influencia externa, con mucha información y también ellos, si no reciben la dirección correcta de nuestra parte, ellos pueden tomar cualquier opción que se les está presentando en este momento, ¿verdad? Entonces, ellos pueden escoger muchos ejemplos, muchas personalidades, pueden ser sus motores, sus motivos para actuar de diferentes formas. Pero aquí nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro papel como madres, y que en este encomienda, ¿verdad? Que Dios nos da al darnos la oportunidad de ser madres, es esto, ¿verdad? Que podamos dirigir a nuestros hijos eh, conscientes de hacia dónde los queremos llevar, ¿verdad? Hacia un lugar con verdades eternas, con verdades espirituales y en las que ellos puedan desarrollarse y ser de bendición en el lugar donde estén, ¿verdad? Entonces, eh, podemos ir dirigiendo a nuestros hijos a ir entendiendo esta necesidad que ellos sienten de tener el control de las cosas y no querer ser controlados con límites, ¿verdad? Entonces, es algo que todos tenemos en nuestro interior, esa lucha por, por tener el control de todas las circunstancias. Nuestros niños también así llegan a este mundo, porque esta característica la tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Que ellos puedan saber qué cosas pueden controlar y qué cosas no pueden controlar. Eh, los niños van creciendo, ¿verdad? Y van aprendiendo cada día las cosas que la vida les va presentando, ¿verdad? Si tenemos hijos escolarizados, pues vamos a poder eh, hacer uso, ¿verdad? De las estrategias de la escuela, de la formación con los horarios, con las tareas, ¿verdad? Pero aquí hay varias preguntas que tengo. Dice, límites para nuestros hijos. Cuando fueron niños, ¿alguna vez sintieron el deseo de irse de casa? ¿Pensaron que sus padres no los querían y que ustedes no los necesitaban? ¿O se escondieron porque quisieron probar qué sucedía en su casa si no los encontraban? Son cosas que van probando, van teniendo experiencias, ese pensamiento de querer
ir controlando, ¿verdad?, las situaciones. Pero nuestros niños deben crecer en este mundo y deben saber las siguientes realidades. Para eso estamos nosotros. Saber sobre qué cosas tienen poder y sobre qué cosas no. El alcance de su poder sobre las cosas que controla y cómo se puede adaptar a las cosas que no puede controlar. Em, con la experiencia de querer irnos de casa o sentir que no necesitamos de nadie, siendo unos niños nos damos cuenta que no podemos vivir solos, ¿verdad? No podemos irnos de casa y que hay cosas que como niños no podemos resolver. Bueno, pero aquí cuando nosotros decidimos ya no irnos de casa, si pasamos por esa experiencia, tuvimos el poder de decidir hacer lo correcto. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros vamos a darle dirección a nuestros hijos. Ellos van a ir aprendiendo cuáles son los límites, en dónde tienen el poder de cambiar y en dónde no pueden cambiar las cosas. Y aquí les pongo esta foto de este bebé, ¿verdad? Es una foto de un bebé recién nacido y nos enternece ver una imagen como esta, ¿verdad? Pero la experiencia nos dice, ¿verdad?, que este bebé depende totalmente de su madre, ¿verdad?, de sus padres. Es frágil, es indefenso, necesita que lo alimenten, necesitan que lo arropen, necesita que lo protejan, ¿verdad? Necesita ese abrazo, ese calor y no tiene la capacidad de controlar su cuerpo. Él se mueve si lo mueven, ¿verdad? Él está aprendiendo a controlar su propio cuerpo y está aprendiendo a entender lo que siente. Si siente hambre, si siente frío, si siente incomodidad, todo lo manifiesta, pues, llorando, ¿verdad? Quejándose. Y así llega un bebé a nuestras manos, ¿verdad? Totalmente indefenso. Y él va aprendiendo, si llora, ¿qué sucede, verdad? Si, si se queja, si hace su carita que siente dolor, la mamá empieza a interpretar todas esas cosas, ¿verdad? Y empieza esa relación de, poder controlar esa comunicación y poder controlar qué cosas suplen sus necesidades, ¿verdad? Todo esto es aprendizaje de nuestros hijos y nosotros tenemos que irles dando dirección. Un bebé es la manera en que va a expresar su necesidad, con llorar, con incomodarse, con balbucear, con cosas que vamos a ir aprendiendo en esa relación madre e hijo, ¿verdad? Pero a medida que nuestros hijos crecen, ellos tienen la necesidad de, de seguir controlando cosas, ¿verdad? Y de seguir queriendo experimentar en la vida, ¿verdad? En dónde está su poder, ¿verdad? Por eso cuando nuestros niños empiezan a crecer, empezamos a ver que ellos llegan a un lugar donde hay objetos que no le pertenecen y ellos eso no lo perciben, no lo preguntan, agarran lo que les gusta y si les gustó mucho, ellos lo quieren y no entienden que no es de su propiedad, ¿verdad? Que ellos lo van a usar un rato o se los van a prestar o lo tienen que regresar. Bueno, en base a todas esas experiencias, nosotros tenemos que ir dando dirección a nuestros hijos, ¿verdad? Son pequeñas cosas que los niños tienen que ir aprendiendo poco a poco de acuerdo al nivel de su edad, de su situación. ¿Y cómo podemos ir desarrollando eso en nuestros hijos? ¿Verdad? Ellos van a entender, ¿verdad?, que tienen que devolver un juguete, van a entender que tienen que respetar los espacios, ¿verdad? No pueden llegar
a una casa ajena y destrozar o ensuciar o subirse a los muebles. Nosotros empezamos a dar esa dirección a nuestros hijos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros pensamos que es darle una dirección para que sea un niño bien educado. Y nos enfocamos en que el niño sea obediente y el niño sea bien visto por la familia, por los amigos, ¿verdad? Y porque nosotros no pasemos vergüenzas, ¿verdad? Pero la raíz de enseñarle a nuestros hijos en dónde está ese poder, ese límite del poder, es que ellos puedan identificar qué cosas sí pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, en qué cosas sí tienen poder y en qué cosas no. Entonces, vamos a ir viendo que nuestros hijos van a ir teniendo la experiencia de convivir con otras personas y seguramente ellos van a ir midiendo cómo pueden seguir controlando para que se hagan las cosas que ellos quieren que se hagan. Y aquí empezamos a tener los problemas, ¿verdad? Cuando dentro de un sistema escolarizado, ¿verdad? Pues nos empiezan a llegar los reportes de que nuestro hijo tuvo una mala actitud dentro del salón y se enojó con un compañero, se molestaron y hubo una dificultad ahí. Y si nosotros reaccionamos, ¿verdad? Con el deseo de corregirlo sin tratar de orientarlo y dirigirlo, podemos pues cometer muchos errores, ¿verdad? La idea es que nuestro hijo pueda reconocer, ¿verdad? Que debe de entender que no puede controlar todas las situaciones externas, ¿verdad? Porque la gente con la que convive tiene sus pensamientos y sus deseos y tiene que respetar a las personas con las que vive, ¿verdad? Él puede tener el problema, ¿verdad? De que no aprende a controlar su enojo, ¿verdad? En casa. Y su enojo puede irse en contra nuestra, ¿verdad? Porque nosotros empezamos a establecer límites, ¿verdad? Al corregirlo, al darle dirección, es muy probable, ¿verdad? Que él no esté de acuerdo con lo que nosotros la indicación que nosotros le estamos dando y podemos ver un ejemplo en el que los hijos quieren tener permisos para salir con los amigos, permisos para ver ciertas películas, permisos para jugar videojuegos y todo nosotros lo vamos a estructurar con límites establecidos, ¿verdad? Si nuestros hijos están batallando para convivir con sus amigos o están batallando para obedecernos, nosotros tenemos que establecer esos límites con mucha claridad, ¿verdad? Porque un niño siempre intenta tener el poder sobre las cosas que no son suyas, ¿verdad? El niño piensa que tiene el poder sobre todo y y puede tomar y hacer las cosas que él quiere, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí para dirigir esas actitudes.
y tenemos que identificarlas. Tenemos que ser padres observadores de nuestros hijos, ¿verdad? Y el objetivo de establecer este límite es que ellos puedan ver su condición como, como personas que no pueden controlar a otras personas. Ellos pueden, eh, deben aceptar las, las decisiones de sus amigos, deben aceptar los pensamientos de, de los demás, ¿verdad? Sin querer controlar las cosas para que se hagan como ellos quieren y piensan, ¿verdad? En el momento que ellos los quieren. Este bebé así de pequeño, ¿verdad? Dios eh, en su diseño perfecto, ¿verdad? Dios crea una familia, ¿verdad? Donde los padres puedan cuidar y atender hasta el sacrificio a sus hijos, hasta que crezcan lo suficiente y puedan desarrollar un poder personal. Entonces, los niños necesitan aprender sobre el adecuado uso del poder para que conozcan los límites establecidos. Los niños pueden aprender sobre qué cosas tienen poder y sobre qué cosas no tienen poder y cómo reconocer la diferencia para llegar a ser adultos responsables. Esa es la meta, ¿verdad? Ver crecer a nuestros hijos con madurez, como adultos responsables. Los padres somos responsables de enseñar estas verdades a nuestros hijos. Es cuando aceptamos la realidad de nuestra condición humana, que somos totalmente impotentes para cambiar nuestra condición de pecadores y que sin embargo somos plenamente responsables por estar en este estado, somos impulsados a recibir la solución de Dios basada en el pago de su Hijo por una deuda que no podemos pagar. Y esto no es otra cosa más que la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Por eso es importante que nuestros hijos entiendan este límite del poder, porque cuando nosotros incentivamos las actitudes incorrectas de, de hacer que nuestros hijos obtengan lo que quieren en el momento que lo quieren, difícilmente ellos podrán ver o identificar su impotencia, porque nosotros como adultos entendemos que no podemos controlar todas las cosas. Nuestra experiencia nos ha enseñado que todas las cosas están fuera de nuestro control. Y si vivimos pensando en que podemos tener control sobre las cosas en la vida, pues seguramente hay mucha frustración en nosotros. Hay enojo porque la realidad es que no tenemos el control de nada, ¿verdad? La realidad es que somos impotentes. Por eso nosotros necesitamos reconocer, ¿verdad? Que nuestra condición espiritual nos hace reconocernos impotentes, ¿verdad? Y que necesitamos a alguien poderoso en nuestra vida. Y ese alguien poderoso en nuestra vida es Dios, ¿verdad? Y nos hace reflexionar, ¿verdad? Que Él es el que nos permite ir avanzando y nos permite inclusive reconocer, ¿verdad? Que necesitamos a Dios, que necesitamos ese, ese plan salvador que Él planeó, que Él diseñó, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Por eso es importante que nosotros como padres tengamos bien claro esto para podérselo enseñar a nuestros hijos. Porque si somos un padres que queremos resolver todo y que queremos
sin importar a quién atropellemos en el camino, estamos dando una enseñanza equivocada. Nosotros primero como padres tenemos que reconocer que no tenemos el poder sobre las circunstancias, sobre las cosas que pasan en nuestra vida y alrededor de nuestra vida con la gente que está con nosotros. Cuando nosotros no reconocemos esto, pues transmitimos una dirección equivocada con respecto al límite del poder. Y cuando eso sucede, los niños que crecen aferrados a su omnipotencia, o sea, a sentirse poderosos y sin llegar a aceptar su fracaso absoluto, posiblemente tengan dificultades para ver la necesidad de buscar a Dios, de contar con un Salvador, ¿verdad? Creo que muchas de la influencia que recibimos es inculcarle a nuestros hijos que ellos pueden, que si ellos se esfuerzan, ellos pueden. Y esa es una dirección equivocada, porque la verdad es de que hay muchas cosas que ellos no pueden hacer y que nosotros tampoco vamos a poder hacer. Y cuando los niños crecen y nosotros crecemos en ese pensamiento, pues seguramente estamos viendo mucha frustración, mucho enojo, porque hay cosas que queremos hacer y no podemos. Entonces necesitamos redireccionar estos límites que son verdades establecidas en nuestra vida y que las estamos aprendiendo a través de la palabra, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar, esta dirección la vamos a encontrar en la Biblia. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre esto? Nos enseña que ser impotentes es un estado de bendición. Dios no ve nuestra impotencia como un fracaso o como un motivo para rechazarnos. Fíjense lo que dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si lo vemos en una versión con un lenguaje más actualizado, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. ¿Cómo la palabra revela esa condición en la que no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos? No tenemos el control de nada, pero sí tenemos esa bendición de contar con un Salvador, de poder conocer a ese Dios que diseñó todo de tal manera que pudiéramos ser rescatados a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros creemos esta verdad y la vivimos, podemos transmitir una, una dirección correcta a nuestros hijos. Y aquí hay una pregunta. ¿Tú como mamá entiendes esto? ¿Reconoces tu impotencia o piensas que no hay cosas que no puedas resolver? Somos de esas mamás que nos sentimos superpoderosas. Cuando tú reconozcas que no tienes el poder para cambiar el pensamiento y acciones de tus hijos, podrás rendirte y pedir ayuda a Dios para dirigir a tus hijos en el camino correcto. Y aquí es un momento para que reflexionemos y pensemos si hemos estado en esta dirección equivocada pensando que todo lo podemos resolver, pero estamos viendo que los resultados de nuestros hijos no nos llevan a sentirnos satisfechas, a sentir que estamos haciendo las cosas bien, pues entonces tenemos que pensar, ¿verdad? Que necesitamos la ayuda de Dios, que somos impotentes para darle esa dirección correcta a nuestros hijos, para enseñarles verdades
que les permitan vivir una vida abundante, que es lo que Dios nos ofrece. Y entender este límite del poder nos permitirá poder darle la dirección correcta a nuestros hijos. Porque mi tarea como madre es ayudar a mis hijos a seleccionar sobre qué cosas tengo control y sobre cuáles no, y el alcance de este poder. ¿Sí? Cuando entendemos cuál es nuestra realidad, podemos enseñar correctamente a nuestros hijos ese límite del poder. Mira, aquí hay una tablita que nos puede aclarar un poco las cosas. Dice, poder sobre mí. No tengo poder para sobrevivir sin la necesidad de los demás. No podemos aislarnos. Necesitamos a la gente, necesitamos a los demás. Y sí tengo poder para elegir de quién depender. No tengo poder para hacer lo que yo quiera. Sí tengo poder para hacer lo que puedo. No tengo poder para evitar consecuencias. Sí tengo poder para adaptarme, para reducir al mínimo las consecuencias. No tengo poder para evitar el fracaso. Sí tengo poder para aceptar los fracasos, aprender y mejorar. Esta tabla nos da una luz de cuál es la dirección que le hemos dado a nuestros hijos. Probablemente en la mente de nuestros hijos estamos sembrando pensamientos equivocados que los llevarán a experimentar mucha frustración, mucho enojo. Y ese enojo, esa frustración puede salir proyectada hacia nosotros como padres. Hay una naturaleza en nosotros, ¿verdad? Y aparte nosotros como padres la podemos estar fomentando, ¿verdad? Dice, a los hijos no les gusta depender de alguien. Quieren tomar sus propias decisiones, resolver sus problemas y no quieren pedir ayuda. Quieren ser independientes. Y esta palabra independientes, como que a los papás nos gusta, ¿verdad? Que ellos crezcan y que tomen sus decisiones y que nos saquen de la ecuación para no estar batallando con ellos, ¿verdad? Y probablemente con ciertos comentarios o con ciertas sugerencias o la dirección que estamos dando, estamos haciendo que nuestros hijos sean independientes. Y eso a lo mejor para muchos es la dirección correcta. Pero hay cosas que nos que estamos nosotros formando en nuestros hijos y que nos está ocasionando problemas, ¿verdad? Estamos viendo dificultades en sus comportamientos y quisiéramos que nuestros hijos fueran de otra manera, pero como les estamos dando una dirección equivocada, pues están funcionando las cosas mal, ¿verdad? Aquí hay dos tipos de dependencia. La dependencia funcional está relacionada con la resistencia de nuestros niños para realizar las tareas y deberes de la vida que son su responsabilidad, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean independientes, pero ellos no están dispuestos a hacer lo que les corresponde, ¿sí? Ellos quieren que otros se ocupen de sus tareas y deberes. Así de que tenemos que tener cuidado para no favorecer la dependencia funcional, ¿verdad? Para unas cosas, ellos sí son grandes, maduros y pueden tomar decisiones.
pero para otras cosas ellos quieren depender de otros para que se les resuelvan sus responsabilidades, ¿verdad? Pero resulta que hay una dependencia relacional que es la que tenemos que desarrollar, porque Dios nos diseñó como personas relacionales, ¿verdad? Dios no nos diseñó para vivir aislados, sino para vivir en esa relación unos con otros. Y esa es nuestra necesidad que nos hace acercarnos a Dios. ¿Sí? Esta necesidad de relacionarnos nos hace que nosotros podamos sentir la necesidad de buscar a Dios y también de conectarnos con los demás. Dios nos creó para que seamos dependientes de las relaciones. Es el combustible que nos mantiene en la vida. Cuando nosotros como padres o como personas encontramos en la familia ese motivo para salir a trabajar todos los días, para hacer el aseo en la casa, para buscar las cosas que necesitamos, como el alimento, como los servicios, como ofrecerles una vida cómoda, pues es eso, ¿verdad? Porque nos importa la gente con la que vivimos, porque sentimos la necesidad de estar todos en esa comunión, ¿verdad? Para tener una relación con otros, ¿verdad? Y no vivir aislados, ¿verdad? No vivir de una manera que, con la que no podamos ni hablar ni convivir con nadie. Ese es el diseño que Dios hizo en nosotros. Por eso necesitamos darle a nuestros hijos esa dirección de saber cuál es el límite de su poder para poder controlar las cosas que puede controlar y entender qué cosas no puede controlar. Fíjese lo que dice Eclesiastés 4:10. Hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿verdad? Es importante que nuestros hijos aprendan a mantener esas relaciones sanas, ¿verdad? Y que aprendan el límite del poder, dónde pueden tener control de las cosas y dónde no pueden tener el control de las cosas, de las situaciones y de las personas. Si quiere hijos maduros y sanos, que no se aíslen y valoren tener relación con personas de emociones sanas, que se preocupen por ellos, ¿verdad? Por eso nosotros debemos darle esa dirección correcta a los hijos. Si nosotros eh, seguimos teniendo esa actitud de llegar a todos los lugares para imponer nuestro pensamiento, pues vamos a seguir dando un mensaje equivocado, una dirección equivocada a nuestros hijos. Debemos de pensar, ¿verdad?, que somos seres relacionales, que tenemos que vivir en una sociedad, que tenemos que convivir y ser buenos vecinos, buenos hermanos, buenos amigos, buenos vecinos. Y esto tiene mucho que ver con ese límite del poder. Yo tengo que saber sobre qué cosas tengo poder y sobre qué cosas puedo controlar a mi alrededor. Dios nos diseñó así como seres relacionales. Es lo que nos impulsa a desahogar nuestras almas unos a otros, a ser vulnerables y a sentir necesidad de los demás. Cuando conocemos que somos amados por Dios y por los demás, en este estado de necesidad nos sentimos plenos interiormente. Entonces, si nosotros no corregimos
a nuestros hijos no establecemos límites claros, como el hecho de que no deben de insultar a las personas porque no hacen lo que ustedes quieren, porque no deben dejar que sus hijos den rienda suelta a su enojo, porque no recibieron lo que ellos esperaban. Y podemos recordar diferentes experiencias con nuestros hijos. Probablemente en esas situaciones donde no obtuvieron los permisos que ellos deseaban, eh, al no establecer nosotros los límites claros, ellos pueden, en su enojo, volcar su enojo y su ira en contra nuestra. Y pueden llegar a ser ofensivos, pueden llegar a ser groseros, porque no tienen el límite de entender que, que ellos no pueden tener el control de todas las cosas. Si en la casa se estableció un límite de que no podemos, vamos a poner un ejemplo de adolescentes, no podemos eh, salir todos los fines de semana al cine y a comer con los amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos estableciendo un límite de gastos, porque estamos estableciendo eh, que la convivencia familiar sea más estrecha y porque tenemos que eh, analizar exactamente cuál es la actividad que quieres ir a hacer, ¿verdad? Si quieres ir a ver una película que ya viste o es una película que no conviene, esos límites tienen que estar establecidos, pero si el hijo está molesto porque no obtuvo lo que él esperaba y los límites no están claros, probablemente nos vamos a enfrentar una batalla campal, ¿verdad? Entre el hecho de que quieren ir y nosotros no, no les vamos a otorgar ese permiso, ¿verdad? Pero si los límites están claros, nosotros podemos manejar la situación de otra manera. Podemos eh, establecer, ¿verdad? Que no podemos otorgarles ese permiso porque ellos ya ocuparon ese permiso un fin de semana anterior, ¿verdad? Y aunque quisiéramos darles el permiso, pues no podemos cambiar el límite que ya habíamos establecido. Nosotros tenemos que mantenernos firmes con los límites que ya decidimos establecer, ¿verdad? Porque probablemente tengamos hijos muy persistentes y muy insistentes en obtener los permisos. ¿Verdad? Están con el, y, y sí, sí me das permiso y sí puedo ir y es que va a ir mi amiga y van a ir todos y yo voy a ser la única o el único que no voy a asistir, ¿verdad? Y puede ir aumentándose esa insistencia, ¿verdad? Al punto de que se puede salir de control si nosotros no mantenemos claros los límites, ¿verdad? Ellos pueden probablemente pues enojarse mucho y pueden llenarse de ira y pueden llegar a ser ofensivos. Entonces esos límites queremos dejarlos bien establecidos, ¿verdad? Si ellos dan riendas sueltas a enojo y golpean las cosas y insultan, pues tenemos que establecer, ¿verdad? Ese límite en el que ellos tienen que respetar y aprender a controlarse en su enojo. Y entonces ahí nosotros podemos redireccionar otra enseñanza que les tenemos que impartir, ¿verdad? Que ellos deben de controlar su enojo, ¿verdad? Y deben
de, de entender que cuando ellos aprendan a convivir con los demás y aprendan a respetar los límites establecidos, pues ellos van a poder desarrollarse como adultos maduros y responsables dentro del trabajo, dentro de las escuelas, ellos van a tener actitudes correctas, pero nosotros tenemos que establecer esos límites claros y tenemos que mantenernos firmes en esos límites. No podemos estar negociando con ellos. Si hoy me pescó cansada, si hoy me pescó muy ocupada y distraída, los límites a nosotros nos deben de quedar claros para podérselos transmitir a ellos y que ellos puedan entender que es un límite, ¿verdad? Y que aún y cuando ellos insistan y traten de negociar o muestren su enojo y quieran imponerse, ¿verdad? Pues nosotros nos debemos de mantener firmes en esta verdad, que es a enseñarles a ellos a saber qué cosas pueden controlar y qué cosas no pueden controlar. Ellos no nos pueden controlar, no pueden establecer ellos los límites. Nosotros como madres somos los que establecemos esos límites. Y aquí tengo algo que les quiero compartir, ¿verdad? Un niño debe de comprender qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿verdad? Y nosotros podemos irlos a ellos entendiendo sus pensamientos, ¿verdad? Dice que podemos ayudarlos a expresar sus deseos, sus necesidades y opiniones a la familia, ¿verdad? No se trata de que nos impongamos como una dictadura, sino que nosotros podamos dejarles claro todo, todo, todo todos los límites, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a que nosotros podamos desarrollar con ellos otro límite que es el del respeto, ¿verdad? Cuando ellos aprenden a dominar su enojo y el querer controlar a las demás personas, también eso nos va a permitir que ellos puedan ser respetuosos de las personas con las que convivimos. Y eso nos lleva a otro pasaje bíblico que nos da esa dirección. Y en Mateo 22:39 nos dice que nosotros debemos amar, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y en base a esta verdad bíblica y a esta instrucción bíblica que encontramos en la Biblia, es que le vamos a dar dirección a nuestros hijos. Ellos tienen que aprender este límite. Dice, hay muchas situaciones que experimentamos donde es importante tener respeto por los otros. El respeto no se produce de forma natural, se aprende. Nosotros como mamás tenemos que aprenderles a enseñarles a respetar a los demás. Hoy en día nosotros como padres, al no saber dirigir y no saber desarrollar en ellos las verdades que deben dirigir sus vidas, contribuimos a formar tiranos, ¿verdad? Los niños se muestran muy irrespetuosos con cualquier persona con la que convivan y tenemos nosotros que enseñarles que debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Dice, los niños deben aprender varias cosas. No lastimar a los demás, respetar la negativa de los otros sin castigar por eso, respetar los límites en general, entender que los otros son seres individuales y sentirse triste y no enojarse cuando los límites que imponen los demás les impidan obtener lo que desean. Y en los dos casos del poder y el respeto, ellos deben de recapacitar cuando hacen las cosas mal y deben de llegar al punto de sentir esa tristeza. Y nosotros no debemos de
de, de tratar de que ellos no se sientan tristes, sino que esa tristeza los va a llevar al arrepentimiento y los va a llevar a cambiar su actitud para tener una mejor relación con las personas y también para poder aprender a controlar su enojo cuando no tienen el control sobre los demás. Buenas lecciones: no herir a los demás, no invadir propiedad ajena, no castigar sus negativas. La mejor manera de enseñar a un niño respeto por los demás es que usted tenga buenos límites, ¿verdad? No seamos de esas mamás que vamos a pisotear la autoridad de cualquier maestro en las escuelas o en el banco o en el tráfico, ¿verdad? Tenemos que ser ese ejemplo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que ser empáticos al corregir a nuestros hijos. Dice, es importante que una madre pueda ser empática con su hijo de cómo se siente con respecto a su enojo para no obtener por no obtener lo que desea. Nosotros podemos acercarnos a ellos cuando ellos están en esta crisis o en este enojo porque no obtienen lo que quieren y podemos expresar que sabemos que están enojados porque no obtienen lo que ellos quieren, pero tenemos que mantenernos firmes con la corrección. Cada situación que se vive donde nuestros hijos no tienen una actitud correcta es una oportunidad para reflexionar y corregir su mala actitud. Debe quedar claro que usted entiende cómo se siente y cuál es la actitud correcta que debe tener su hijo. Eso siempre lo tenemos que tener claro, hacia dónde va esta corrección, ¿verdad? A que él cambie su actitud, pero usted debe de entender que él está en una lucha, en un conflicto, porque él está aprendiendo a esos límites del poder y del respeto. Consecuencias. Manifieste los límites. Diga, no puedes insultar cuando estás enojado. No puedes romper, no puedes golpear, ¿verdad? Aclare las consecuencias. Sí, y podemos decir, si tú sigues con esta actitud, vas a ir a tu cuarto a esperar a que te controles ese enojo, ¿verdad? O no vas a poder ir con tus primos o con tus amigos o con los vecinos porque no sabes controlar tu enojo, porque lastimas y insultas a las personas cuando te enojas. Protege su libertad y sus elecciones. Muestre su amor, ¿verdad? Nosotros cuando demos dirección tenemos que entender, ¿verdad? Que él es una persona que está desarrollando un carácter, que está desarrollando límites, ¿verdad? Y que está tomando decisiones. Pero nuestra dirección siempre debe ser en amor. El respeto. Dice, la ley del respeto les enseña a los niños que el mundo no le pertenece únicamente a ellos y que tienen que compartirlo con los demás. Esto no sucederá de la noche a la mañana. Se trata de un proceso que atravesará diferentes situaciones. Pero si se mantiene firme con amor y límites hasta el final, su disciplina aplicada con amor producirá lo que dice en Hebreos 12:11, fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Vamos a obtener ese fruto que esperamos, ¿verdad? Que ellos aprendan a ese dominio propio al saber que no tienen el poder sobre todas las cosas, que necesitamos la ayuda de Dios y que el respeto hacia los demás, ¿verdad? Se manifiesta en ese amor al prójimo. Todas estas cosas vamos a verlas como, como algo que nosotros podemos darle dirección a nuestros hijos, ¿verdad? Hay dos límites que en esta mañana hemos analizado y es el límite del poder, donde nosotros como madres vamos a enseñarles a ese dominio propio, porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Y entonces también podemos enseñarles este límite del respeto a través de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Respetando su persona, sus límites y entendiendo cuáles son nuestro poder para controlarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Controlar ese enojo, entender nuestros pensamientos, nuestras situaciones y nosotros como madres poder sentir esa empatía cuando nuestros hijos están pasando por estas etapas, ¿verdad? Donde ellos están aprendiendo cuáles son los límites y nosotros manteniéndonos firmes para darle la dirección correcta a nuestros hijos. Y pues bueno, esto es lo que en esta mañana hemos querido compartir con ustedes. Yo espero que puedan buscar a Dios, ¿verdad? En esta tarea de ser madres y puedan ir a su palabra y encontrar estas verdades que también a nosotros traen dirección y nos pueden hacer transformar nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Para poder vivir una vida abundante, ¿verdad? Y poder ser de bendición a las personas que nos rodean. Bueno, pues en esta mañana terminamos este tiempo de esta conferencia y pues los invitamos en este día. Tenemos un punto de oración que se transmite a través de Facebook. Si ustedes desean eh, acompañarnos, ¿verdad? Pues serán bienvenidos. Esta transmisión ya ha llegado a su fin y agradecemos el tiempo, ¿verdad? Para aquellas personas que han escuchado esta conferencia y las que lo escucharán en una grabación. Gracias y pues esto es todo. Dios les bendiga y espero que estas palabras hayan sido de bendición y estas citas bíblicas también hayan sido de bendición para ustedes.